de Hablemos del Agua, un espacio promovido por la FUNCAGUA y por Gremia para conversar al respecto de la recarga de acuíferos. Hoy muy contentos de recibir a nuestro invitado, el ingeniero Francisco Torres, quien nos hablará sobre la sobreexplotación del acuífero La Plana del Castellón en España. Francisco es experto en el tema y desde ya le damos realmente la bienvenida y de poder recibir de parte de los conocimientos y la experiencia que ha adquirido en el tema. Para nosotros indudablemente es importante poder conocer este tipo de experiencias para potencializar aquellas experiencias locales que estamos también emprendiendo en el tema. Para que conozcan un poco más de nuestro invitado, Francisco Torres es ingeniero mecánico de fluidos con una maestría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 5 años de experiencia laboral en instituciones públicas, privadas y organizaciones internacionales, laborando en distintos rubros, como aguas residuales, hidroenergía, gestión de recursos hídricos y modelamiento hidráulico e hidrológico. También ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, como lo son el Congreso Latinoamericano de Hidráulica en 2016 y la Jornada Española de Grandes Presas en 2018. Nos sentimos muy agradecidos, Francisco, por tu participación y por la disponibilidad que mostraste de compartir con nosotros esta experiencia. Te dejamos en el uso de la palabra y al final de tu presentación tendremos las preguntas de los participantes para que podamos conversar al respecto de ellas. Bienvenido y muchas gracias de nuevo, estimado Francisco. Gracias, Héctor. Voy a compartir mi pantalla para dar comienzo con la exposición. ¿Me confirman, por favor, si se llega a ver? Es correcto, ¿sí? Francisco. Genial. Bien. A ver. Voy a reducir un poco. Primero que nada, gracias por el espacio y por la oportunidad para compartir algunas de las cositas que se han hecho y algunos conocimientos en el recurso hídrico, de acuíferos y recarga. Y yo quiero iniciar esta participación con 4 noticias, ¿no? Siempre que hago un poco de ponencias sobre algunos temas, pero para otras instituciones, me gusta un poco hacer un trabajo de ratón de biblioteca, ¿no? Ver un poco la realidad del país en el que se está exponiendo. Y bueno, yo veo que en Guatemala hay un tema un poco preocupante, sobre todo en la parte metropolitana, ¿no? En el 2010 veo que se ha explotado en el sector el Ojo del Agua. Según he investigado, esta zona media sur, la zona media costera sur, se produce un total de 1.675 litros por segundo y presenta un descenso en los niveles de agua de 13 metros en 20 años. A ver, 13 metros en 20 años, eso ya es un dato para tenerlo en cuenta, ¿no? Es un valor bastante importante, inclusive imagino que podría tener problemas de subducción o algo por el estilo. Esto es en el 2010. En 2012, en una tesis, llego a encontrar por ahí que dice, hace unos 40 años encontrábamos agua a 600 pies de profundidad, una declaración, y ahora debemos excavar, eso de Empagua, ¿no? Una declaración, y ahora debemos excavar hasta 700 pies para hacer reposos de Empagua. O sea, 103, más o menos unos 25 a 30 metros más se necesitan cavar para poder hacer pozos de explotación. En el 2017, dice, la mayoría de las aguas de consumo en Guatemala están contaminadas, algunos acuíferos, como el del Valle de Guatemala, que abastece a la ciudad capital, están sobreexplotados. Y en el 2020, esto lo voy a poner para arriba porque me tapa un poco la pantalla. Bien. Dice, los mantos acuíferos del Valle de la ciudad de Guatemala están siendo sobreexplotados con un incremento en el nivel de profundidad de 1 a 2 metros anuales, dependiendo de la zona. En algunos puntos ha llegado a reportar caídas de nivel de hasta 13 metros de profundidad. Entonces, a ver, eso ya como que nos da una idea de la importancia que tiene este tema. Acá me dicen, accedió Hugo Mejía a admitir. Yeah. Sobre la importancia que tiene este tema de recarga de acuíferos, de sobreexplotación
en particular en la zona de Guatemala, y de todas maneras para quienes me están escuchando de España y de Perú, porque entiendo que también hay interesados, y el tema es súper importante. Bien, ya me han presentado, yo soy Francisco Torres, tengo algunos años de experiencia en el tema de recursos hídricos, y en el máster he desarrollado algunos conocimientos que me gustaría compartirlos hoy día a través de una investigación. Gracias, Vanessa. El tema es la sobreexplotación del acuífero de la Plana de Castellón en España, un acuífero costero, ¿no? Ustedes saben que hay acuíferos costeros y otros continentales. Entre las tantas diferencias que hay, una de las más importantes de los acuíferos costeros es que estos pueden tener intrusión salina debido a la sobreexplotación. Entonces, abastecerse de manera integrada con uso alternativo como desalinización, etc. Entonces, el tema de la gestión integrada del recurso hídrico en situaciones en acuíferos costeros está muy vinculado al tema de los CIMAR, ¿no? De la recarga de acuíferos. Entonces, yo básicamente vamos a comentar algunos problemas propuestas a través de la modelación. La recarga de acuíferos está incluida, pero en sí el enfoque de la exposición es un poco para mostrar lo que se ha hecho en esta zona, que a través de la modelación se ha podido comprobar que a través del aprovechamiento de unos excedentes de la cuenca del Mijares puede recuperarse, solo demostrando resultados, hasta 45 metros de napa freática, ¿no? Entre 10 a 45 metros de napa freática en las zonas con mayor sobreexplotación, y puede reducirse la intrusión salina, ¿no? Desde un punto de intrusión salina en el que el agua del mar entra al continente hasta un punto ya positivo en el que el agua del acuífero ya puede, en otras palabras, mitigar la intrusión marina. Bien, comencemos esta exposición un poco introduciendo rápidamente. Me han dicho más o menos que la exposición va a ser de 40 minutos aproximadamente, y luego unos 15 minutos para preguntas, así que pasaré las diapositivas rápidamente, salvo las que hablan específicamente sobre el tema de acuíferos. Bueno, la introducción es primero que el clima está cambiando, ¿no? La IPCC indica que eventos hidrometeorológicos extremos, como las sequías, van a ser más intensos y más frecuentes. Luego, en los países desarrollados, el enfoque está cambiando, ¿no? En España, por ejemplo, ya se ha migrado el análisis de la gestión de la demanda mejor dicho, se ha migrado las infraestructuras grises, o sea, empezar a construir embalses para el recurso hídrico, a empezar a analizar la gestión de la demanda y la eficiencia de los sistemas. Esto de la eficiencia de los sistemas indica lo que te dice, es que tienes que tratar de aprovechar de la mejor manera posible el agua que tengas, de la que dispongas, a través de distintos usos y alternativas, como la economía circular, la desalinización, la reutilización, la regeneración, etc., ¿no? Luego, la lucha contra el cambio climático, en el cual también está muy inmerso Guatemala. El uso conjunto de la gestión de recursos hídricos está tomando. La costa mediterránea se configura entre los países más afectados por el cambio climático. Y también Guatemala, y se lo voy a mostrar dentro de unos momentos sobre el final. Se encuentra el acuífero de la Plana de Castellón, del que vamos a hablar hoy día, y el Palacio, con problemas de sobreexplotación hace décadas. Muy parecido al acuífero del Valle. Actualmente se ha demostrado que el acuífero de la Plana de Castellón, en particular en la zona de la Valle de Ucció, que sería el equivalente como la zona metropolitana de Guatemala, el fluvido Palancia de Mijares presenta problemas de abatimiento freático e intrusión salina, que ya lo he comentado. La investigación que voy a presentar hoy día estudia la posibilidad de recuperar el estado del acuífero, o sea, el estado en los niveles y también en el tema cualitativo, es decir, la contaminación por intrusión salina, trasegando volúmenes excedentarios hacia la zona de interfluvio. Para llevar a cabo esto se pondrán a prueba distintos escenarios para evaluar cuál es el impacto de esta derivación en los regantes aguas abajo. Los objetivos, pues ya se intuye agua en el sistema, balance de recursos hídricos, el desarrollo de un modelo computacional superficial y subterráneo en el sistema, es un modelo híbrido, optimizar una regla de operación para el estudio de los excedentes y realizar un análisis de escenarios, ¿no? O sea, muy bonito las medidas que te proponen, muy modernas o a primera vista muy interesantes, pero siempre tienes que hacer un análisis de escenarios para ver qué puede suceder si tú operas de otra manera, si le das agua no a estos, sino también a estos, costo-beneficio un poco, ¿no? Para eso básicamente son los estudios de los escenarios y forzantes medioambientales, por el tema de que en Europa actualmente se tienen leyes muy estrictas, sobre todo las emitidas el año pasado y el año 2021, este año, sobre el respeto
por los caudales medioambientales, los caudales ecológicos. ¿Cuáles son las características del sistema de explotación? El primer paso siempre para la modelación es caracterizar tu sistema, ¿no? Entenderlo, cómo funciona. El sistema de explotación es este que está aquí. Todo esto es la Confederación Hidrográfica del Júcar. El sistema de explotación Mijares, Plana del Castellón, es todo el sistema de recursos hídricos superficiales. Y lo que más nos interesa, el acuífero de la Plana del Castellón está por aquí. Lo que más nos interesa es esto, que es el río Mijares, sobre el Caire, y por acá está la zona del Valle de Ucció, que es la zona más sobreexplotada. Y les mostraré con algunos mapas el por qué esta zona es y lo demuestran los registros, ¿no? Bueno, estos son datos generales. La comunidad se encuentra entre la comunidad de Aragón y la provincia de Teruel, una extensión de 4.800 kilómetros cuadrados, y tiene 14 masas de agua subterránea en toda la confederación. Bueno, las infraestructuras, siempre cuando hay que hablar de infraestructuras hay que pensar en que para la modelación tenemos que considerar las infraestructuras más importantes, las que realmente van a tener influencia en nuestro sistema. En este caso, como es un sistema híbrido superficial y subterráneo, es decir, vamos a considerar un acuífero y los ríos, y su interacción obviamente. Entonces, los elementos más importantes van a ser aquellos embalses que tengan regulación. Como hay 8 embalses, los 3 más importantes que tienen regulación y que influyen en los recursos hídricos es el Arenós, Sichar y María Cristina. El Arenós está por aquí, el embalse de Sichar está por aquí, y el María Cristina está por aquí. Entre los recursos hídricos, lo más importante de anotar aquí es que el 30% de los recursos hídricos subterráneos son parte de la Plana del Castellón, del acuífero de la Plana del Castellón, que lo vamos a mostrar más adelante. Los caudales ecológicos, acá esta gráfica lo que demuestra es que hay fue un progreso muy importante del plan hidrológico 915 al 1521, que sería tema de otra conversación en comentar cómo es la planificación hidrológica en España, pero en el plan hidrológico 1521, o sea, 2015-2021, se aumentaron de 4 a 27 masas con caudal ecológico. Entonces, claro, uno puede proponer muchas medidas, gestionar una cuenca es ver cómo puedes emplear mejor el agua, ¿no? O cómo puedes recargar de la mejor manera, etc. Entonces, siempre que tú tengas alguna propuesta que derive agua de un punto a otro, que trate de utilizarlo de mejor manera, siempre tienes que tener en cuenta las forzantes medioambientales. Entonces, en este caso se consideraron las nuevas masas de superficial con caudales ecológicos. Obviamente no se consideran todas porque, de nuevo, para modelar un sistema siempre se tiene que aplicar un poco el principio de parsimonia, tratar de utilizar la menor cantidad de elementos para poder hacer una modelación que no sea tan compleja, pero que te dé los resultados que tú quieres, ¿no? O el objetivo que cumpla con lo que tú persigues. En este caso, la principal modelación fue la de Río Mijares, desde el embalse Arenós, y la Rambla La Viuda, ¿no? Donde María Cristina. Entre los usos y demandas, que son parte de las, digamos, elementos más importantes de una modelación, hay 13 demandas urbanas, de las cuales se consideraron las más importantes de estas 3. ¿Por qué se consideraron las más importantes de estas 3? Porque como nos concierne estudiar más que nada el impacto que se tenga dentro de la gestión y las propuestas de recurso hídrico en el acuífero, la Plana del Castellón, entonces tenemos que analizar cuáles son las demandas urbanas que tienen definitivamente un impacto más relevante en este acuífero. Entonces, de las 13 demandas urbanas, hay 4 que se abastecen del acuífero de la Plana del Castellón, que es toda esta zona costera que está aquí, y las 3 más importantes de esas 4 son estas 3 que están aquí, ¿no? Y entre las UDAs, pues definitivamente se consideran todas estas, porque todas son fuentes y extraen agua del acuífero, y en cantidades mucho mayores también a las UDAs. Finalmente, este es el acuífero de la Plana limitado en rojo. Como bien he comentado, las UDOs principales, las unidades de demandas urbanas, cubren el área del acuífero. La menos importante es la Almázora, que es esta central que no se ha considerado, pero todas las demás consideradas cubren todo el acuífero prácticamente. En unidades de demandas agrarias son todas estas, ¿no? ¿Por qué hay una zona que está fuera del acuífero? Porque esta zona es una zona compartida, que es esta zona que está aquí, es la zona con mayor sobreexplotación del acuífero. Y bueno, es parte del acuífero de la Palancia y la zona del acuífero de la Plana del Castellón. Por eso van a ver en los mapas y en la modelización la discretización que se hace con el acuífero mediante un modelo distribuido,
esta zona van a haber celdas donde vamos a indicar que aquí se tienen que calibrar los puntos de control principales, ¿no? Este es el interfluvio Planza-Mijares, ¿no? Y la investigación en sí la cuenca de Mijares es una cuenca mucho más grande, y hay excedentes de la cuenca al Mijares que pueden ser aprovechados. Esos excedentes se iban al mar. Luego hay un proyecto en el embalse Arenós, que está aguas arriba, que es recrecer el embalse, no recrecer de 65 a 100 hectómetros cúbicos, y aparte de los excedentarios va a haber un nuevo escenario en el que ya no van a haber 100 hectómetros cúbicos de Arenós. Entonces, todas esas cuestiones van a tener que tener alguna relevancia dentro de la modelación para que esa agua pueda derivarse a esta zona del interfluvio y pueda mejorar la zona el estado del acuífero. Los problemas del sistema de explotación, bueno, son varios, hemos identificado varios entre los problemas, pero los que más nos conciernen hoy día es la sobreexplotación de los acuíferos medio Plancia y la plana del Castellón y la intrusión marina, ¿no? Luego también hay pérdidas por deslizamiento, problemas de pérdida en redes de regateo, contrapartidas y contaminación de aguas subterráneas por nitratos. Eso debido principalmente a la agricultura y otras actividades. Bueno, esta es la imagen que quería mostrarles de un inicio, ¿no? El acuífero de la plana del Castellón, estos son los límites, ¿no? Bueno, estos son los límites de la Confederación, pero el acuífero de la plana del Castellón es básicamente este que está aquí. Y ya un poco se lo he mostrado antes. Entonces, acá quiero que noten dos cosas bien importantes, ¿no? La primera de ellas es esta irregularidad que está aquí, ¿no? Esta singularidad, podríamos decir. Y a la vez quiero que noten esto, ¿no? Que normalmente estas son líneas isopisométricas, ¿no? O líneas pisométricas. Acá la dirección de flujo está yendo como es normal de la parte del mar, ¿no? Hacia la parte costera. Y viene el flujo así, pero acá ya empezamos a ver unas líneas en dirección contraria, ¿no? Esto evidentemente lo que sugiere es que hay problemas de intrusión marina. Esta zona que está aquí es exactamente la misma zona que está aquí. Y obviamente por un tema de zoom no se puede ver, pero las líneas aquí de isopiezometría, aunque aquí se lean valores de 100, por ejemplo, 50, ¿sí? Exactamente en este punto que es la zona del Valle de Ucció, valores de menos 50 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una zona súper sobreexplotada, con abatimiento freático tremendo, con mucha intrusión salina. La intrusión salina no es exactamente en el valle, pero el valle es la influencia. Y quienes lo sufren es la zona de la UDA de Moncofa, que es esta que está por aquí. Entonces, ese es el principal problema de Castellón, del acuífero, ¿no? Todos estos puntos son los piezómetros que he identificado en la zona. Y bueno, y la zona, y el acuífero, el pozo que registra estos niveles es este pozo que es la Rampleta, está aquí. Y los verdes son los pozos representativos, la zona de Moncofa es esta que está aquí. Entonces, lo que yo entiendo muy bien que estoy tratando de realmente entenderlo lo más posible, pero si lo ponemos en palabras mucho más sencillas, el tema de la intrusión salina es que cuando, por ejemplo, este es el water table, los niveles pesométricos normales, ¿no? La línea de agua normal, de subterránea, ¿no? La línea pesométrica normal. Y eso obviamente empalma con el agua, con el nivel del mar. Cuando hay sobreexplotación de acuíferos, ya se modifica. Y en vez de estar así, como explotan el acuífero, se invierte, ¿no? Y viene así. Esto lo que genera es que el agua del mar, por un tema de depresiones, entre, ¿no?, a la zona continental. Y esos niveles los problemas principales es este nivel que es abatimiento. Los pozos ya no pueden ser captados en este punto, sino los pozos tienen que ser mucho más profundos. Y cuando capten el agua a esta profundidad, los pozos van a captarla con contaminación por sales, por cloruros, ¿no?, del agua de mar. Y eso obviamente requiere muchas cosas más para poder ser aprovechada tanto para la agricultura como para el crecimiento urbano, que es lo que está pasando en la zona de Moncófar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para darles una idea, nada diciendo, no es, digamos, son solo mapas o algo así. Yo sí me he descargado los datos de los piezómetros y un poco un trabajo muy básico para poder graficarlos. Y pese a que esas líneas registran valores de menos 50 y se calibran con esos valores porque son información oficial, yo he visto que el piezómetro aquí,
en esta zona de Valle de Ucció, tiene estos valores, que registra aproximadamente desde el 95 en adelante, y pueden ver que acá el promedio, pues más o menos está en 30 metros sobre el nivel del mar. Estos son valores oficiales, ¿sabes? Esos no son valores de modelación o algo así, son valores registrados en ese pesómetro. O sea, es realmente una barbaridad que esté registrando estos valores hasta la actualidad, ¿no? Luego ya en la zona un poco más costera, y esto lo van a entender cuando ponga otros puntos de control, ya se ve que en esta zona que está por aquí, por ejemplo, que es un pesómetro representativo, si no me equivoco es el de Silces, obviamente también hay valores a veces un poco negativos, pero en promedio más o menos está entre 0 y 1 metro sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, ya hay una diferencia súper marcada acá. Si es 0, por ejemplo, y menos 50, es evidente que va a haber una dirección de flujo contraria a la normal, ¿no? Un poco ese es el problema que redondea toda la exposición de hoy. Esto es un mapa del LETI. El LETI es el esquema de temas importantes a través de los cuales se priorizan temas para poder ser analizados en el tercer ciclo de planificación hidrológica de España, que es en 2021-2027, y que se prevé que esa investigación tenga algo de utilidad, ¿no? Entonces, en ese ETI se muestra estas dos imágenes del año 1970, en el que tenía unas medianamente normales, este de Río Belcaire, la zona de Castellón, y ya luego aquí se puede ver cómo en el 2008 cambia radicalmente, ¿no? Debido a la sobreexplotación del acuífero. Contaminación por nitratos y cloruros ya es un tema, por ejemplo, esta investigación es del 89, por ejemplo, y en el 89 yo había podido registrar, esta investigación fue en el 89, no, en el 92, disculpe, en el 92, esa de acá es la del 89, en el 92, y desde el 92 ya se está registrando valores bien importantes de cloruros, ¿no? Acá, en esta zona que está aquí. Estamos hablando de un problema de sobreexplotación de décadas, que me parece que es muy similar al caso de Guatemala, del Valle de Guatemala. Y ya en la plana de Castellón se excedentes. Y un tema que me gustaría comentar de manera muy, muy rápida es este tema de analizar, cuando se analicen la recarga, por ejemplo, de acuíferos, etcétera, siempre tenemos que ver un poco los indicadores y ver cómo es el estado actual, ¿no? Uno de los indicadores más simples que existe para esto es el índice de explotación, ¿no? Por ejemplo, en este acuífero de la plana de Castellón, el índice de explotación en el escenario actual y para el escenario futuro, con cambio climático, etcétera, está en 1.1, que es sobreexplotado. Esto está en el plan hidrológico de Júcar de 2015 a 2021. Se prevé que con las medidas y todo el tema se preveía que se llegara a 0.9, o sea que el acuífero ya no esté al límite, al borde de estar sobreexplotado. Cosa que realmente es muy difícil ahora porque los datos ya los he mostrado, que la actualidad está siendo sobreexplotado, pero ya hay medidas y nuevos montos de inversión de España para poder. Pero eso lo pongo porque es un indicador muy importante que sería interesante que se analice también en todos los lugares que analicemos el tema de acuíferos. Y este mapa es un mapa que ya he mostrado similar. Bueno, si este mapa era del 92, este mapa es del 98-2001, de nuevo, en la zona de Moncófar, como ya comenté. Si bien es cierto, acá esta zona de Valle de Ucció es la zona sobreexplotada, que los niveles del pisométrico son inferiores, pero la zona de Moncófar es la que sufre de intrusión salina. Entonces, hay una contaminación por isoproploruros en esta zona importante, ¿no? Bien, ya para hablar un poco de la metodología de lo que se estudió, pues rápidamente, primero lo que ya he comentado un poco, recolección, análisis de información. Una vez que analizan tus mapas, también sí, un poco de sistema de información geográfica, tienes que elegir el modelo de simulación, ¿no? Para recursos hídricos, acuíferos, una cantidad tremenda de modelos de simulación, y hay que analizar siempre cuál es el mejor para tu caso, ¿no? Luego se obtiene la información secundaria, la que va a ser útil para tu modelo. Luego que ya tienes la información, el modelo elegido y has entendido el sistema cómo opera, procedes a modelar y calibrar los resultados. Finalmente, una vez que tu escenario base está modelado y calibrado, es decir, tu modelo refleja la situación actual y ves que con ciertos parámetros de control representa bien la situación real, en la fecha de hoy, por ejemplo,
puedes ya generar escenarios, ¿no? Y estos escenarios te sirven para analizar como medidas de gestión, usos alternativos, usos complementarios o reemplazo, etcétera, ¿no? Y eso es a lo que finalmente llega esta investigación. Y luego procedemos a la recolección y análisis de estudios antecedentes, ¿no? Es el primer paso que está aquí. Recolección y análisis de información. Eso es como que es un poco la parte, para los que somos ahora en la biblioteca, un poco más interesante, porque como hacemos un estudio de la evolución, de todo el tema, pero para ustedes que necesitan un poco más de información de acuíferos, y esto como que no va a ser de tanta utilidad. Pero sí es comentar que se recabó información información oficial, que indica que hay un tema de reducción de disponibilidad hídrica de 12% por cambio climático en Júcar. Luego los planes hidrológicos ya indicaban un mal estado de masas de agua subterránea, la necesidad de uso conjunto. Estos son como guías y directrices para saber hacia dónde tenemos que atacar y de qué manera. En el estudio de la información SIG, ¿no? Digital. En mi caso, por ejemplo, a mí me interesó un poco tratar de reutilizar aguas, ¿no? De aguas residuales. Entonces, muchas de las recargas de acuíferos en el mundo, sobre todo en Israel, en India, Singapur, son residuales, ¿no? De aguas reutilizadas. Y en España también las aguas reutilizadas, por ejemplo, son las celulares reutilizadas, son las rojas, por ejemplo, ¿no? Y las verdes son las que a mí me interesaba, por ejemplo, podían ser de utilidad para la recarga del acuífero. Y luego del ETI, que ya les he comentado que es un tema que prioriza los problemas por nitratos y pesticidas, intrusión salina. Hay una baja de dependencia de las desaladoras y una evolución interesante de las aguas reutilizadas. También tesinas, artículos que un poco nos dan algunas directrices, por ejemplo, la importancia de la desaladora de Moncofra para ser utilizada, y que ciertamente el tema de la reutilización, yo lo comenté en otra exposición, ¿no? Pensar en la reutilización es un tema muy bonito, ¿no? Economía circular, que por qué botar el agua a los ríos contaminarlos, o al mar, en vez de utilizarla para recarga de acuíferos o para reforestar. Sí, claro, es una idea en general muy simple, ¿no? Muy, muy interesante, pero tiene muchas cosas detrás. Tiene muchos problemas, ¿no? Muchas dificultades que no son imposibles de superar, pero sí hay muchas cosas que analizar, y esto sí puede ser tema para otra ponencia. El tema de cómo adaptar los sistemas actuales con el emisario. Bueno, en este trabajo yo un poco, debido a este trabajo pues de ratón de bibliotecas, comprendí que en este caso no era tan factible reutilizar o productos, aguas residuales para poder recargar el acuífero, ¿no? Es un tema de nuevo, un análisis como multicriterio. Y finalmente en el 89 se hablaba de restringir la protección del acuífero, ¿no? Y los sobrantes del río Mijares, de utilizarlos, los caudales sedentarios. Las otras son las noticias, ¿no? Eso también a mí me nutre mucho, ver noticias, ver cuál es la problemática social en la zona para que una medida pueda ser implementada, ¿no? Si ahora, a ver, vamos a recargar el acuífero con reutilización, ya el trabajo de ratón me dice que no, que es complejo. Ah, bueno, entonces no se puede reutilizar, vamos a recargar el acuífero con agua desalada. Veo que en la zona hay una desaladora que ha sido más planificada, que hay un cierto rechazo social por este tema. Todas esas cuestiones, tema técnico de modelación o algo por el estilo, pero alimentan mucho la investigación para que tengas un análisis multicriterio de nuevo, de cómo tienes que analizar tu tema, tu problemática, ¿no? Luego que ya he estudiado todo esto, ¿no? Se procede a la elección del modelo de simulación. De nuevo, este no es un tema, sé que muchos de los que es un tema de los más interesantes, pero no es el tema principal de la exposición. El punto aquí es que existen muchos modelos para simular, ¿no? Recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, ambos a la vez. Hay muchos modelos, no todos manejan casi el WIP, ¿no? Algunos cuantos más el hidro, pocos más el Aquatool, y eso ya son súper desconocidos, pero hay muchos, ¿no? Hay muchos, y en función a cuál sea tu problemática, a cuál te acomodes más inclusive, ese tema de comparar cuál es mejor y cuál es peor entre los modelos, depende mucho de cada modelador, ¿no? A mí el WIP me resulta muy bien. Yo prefería el Aquatool principalmente porque todas las confederaciones hidrográficas en España se modelan con Aquatool, inclusive en otras regiones como México también. Y particularmente me resulta más fácil trabajar también con Access,
para el ingreso de datos, y la exportación de resultados también me parece súper útil. Le puedo cargar imágenes de fondos satelitales. A mí me gusta más Aquatool. Pero WIP también es un modelo muy bueno. El Hydrobit es un super modelo, pero que aún está en desarrollo. Y estos son más antiguos, también más útiles, pero sí muy útiles, que pueden servir, pero son, son con Visual Basic y con ciertas limitaciones, ¿no? Hay uno de estos tres modelos, no me acuerdo si es el Acuario, si no me equivoco, que puede representar la variación de la demanda anual, ¿no? Y cómo va aumentando, por así decir, la demanda urbana o la demanda agraria, ¿no? Eso sí me interesa, que, digamos, por ese para otra investigación, pero uno tiene que elegir. Y en todo el Aquatool fue el modelo que elegí para la investigación. Cuando ya elegiste el modelo y ya tienes, ya has estudiado tu sistema y todo lo demás, y calibrar los resultados, ¿no? Esta es una imagen del modelo superficial, ¿no? El modelo híbrido en realidad. ¿Por qué? Porque esa es la imagen superficial de todo ese río Mijares, y este elemento que ven aquí como una telaraña es el acuífero, la plana de Castellón. Este acuífero se modeló de manera distribuida, porque dentro de todo el acuífero, a diferencia si se modela como tipo de depósito, dentro de todo el acuífero hay una zona en particular que nos interesa, que es la zona de Valle, y esa es la zona en la que tenemos que registrar mayor abatimiento freático, ¿no? Pero también hay una zona costera, que es la zona Moncófar, que tiene que representar mayor interés. Entonces, todas esas cositas deben sopesar para el modelo, ¿no? Para análisis final. Ahora, es importante comentar que este estudio, básicamente, es que este río Mijares tiene excedentes, ¿no? Excedentes del recurso hídrico, que por lo general son eliminados al mar. O sea, mejor dicho, son llevados al mar. Estos excedentes, que van a ser potenciados con el aumento de capacidad del embalse arenoso, quieren ser llevados a través de un canal, pero se desea ampliar, quieren ser llevados a esta zona del interfluyo para que pueda reemplazar los bombeos. Parece que hay un micro abierto. ¿Ya dicho, CF. ¿Se me escucha? Sí, Francisco, te escuchamos. Sí, genial. Entonces, como decía, aquí el punto más importante es que estos excedentes van a ir hacia acá, hacia una balsa que se llama la balsa Belcaire, ¿no? Uno de los elementos más importantes. Esta balsa Belcaire se regular el recurso hídrico de un río que se llama río Belcaire, almacenarlo y utilizarlo para la recarga del acuífero de la plana de Castellón. Pero además queremos potenciar esta balsa de recarga para que el agua del excedente del río Mijares venga hacia acá. Entonces, una de las propuestas iniciales con este tema de la recarga hídrica del acuífero es, ya, ¿sabes qué? Vamos a derivar más agua a esta zona, a la balsa, y vamos a tener más agua para recargar acá el acuífero. Claro, ese es un esquema totalmente válido, ¿no? Es el fin principal de esta balsa al inicio. Pero este tema de los excedentes, como se desea un poco sensibilizar a la población para que se deje de construir pozos artesanalmente, para que se entiendan un poco también las consecuencias de sobreexplotar el acuífero, etcétera. La idea principal acá es que, y también para que obviamente no haya este abatimiento freático, la idea principal es que estos excedentes no vayan directo acá a la recarga y se mantenga el tema de la sobreexplotación urbana, sino estos excedentes vengan a la balsa Belcaire, y esta balsa Belcaire abastezca a las poblaciones de la UDA, por ejemplo, del Valle de Uxó y la UDA de Moncófar, para que reemplacen el suministro de agua subterránea por agua superficial de los excedentes que están aquí. Entonces, obviamente, claro, se puede analizar cuál es el efecto inmediato de llevar a estos jugadores acá a la recarga, pero la idea que se propuso ahora, por los motivos que ya les he comentado, es ver el impacto que tiene reemplazar esta demanda agraria, este par de demandas agrarias que principalmente eran de recursos subterráneos con pozos, para decirles, oye, deja de sobreexplotar con los pozos
y acá te vamos a dar recurso hídrico superficial excedentario de la balsa Becaire y con mucha mejor calidad, ¿no? El tema de recargar el acuífero, ustedes saben que la recarga es un tema muy lento y muy progresivo, y que de repente en 20 años o en 10 años, dependiendo del tipo de acuífero, se pudiera recuperar el estado de salinidad del acuífero. Y estos regantes que están exigiendo, como es natural, aunque sobreexploten, necesitan agua en buenas condiciones. Entonces hacemos como un cambio de esquema, ¿no? Vamos a darles, en vez de recargar aquí, vamos a darles a ellos para que reemplacen el suministro, un poco de cambio de conciencia, y esto va a tener un impacto en el acuífero inmediato. Sobreexplotando el acuífero y va a haber mucho más suministro superficial que subterráneo. Todas esas cositas es importantes para la modelación. Luego, esto no lo voy a comentar, no, es un trabajo un poco de laboratorio, esto ya es el componente subterráneo. Lo que pasa aquí es que cuando uno ya monta el modelo híbrido superficial, el modelo subterráneo, que es este que está aquí, lo he desarrollado con el modelo autovalores, con el modelo Acuival, que es acopla a Aquatool, ¿no? Y por eso he hecho un trabajo de nuevo de laboratorio, un poco de ratón de biblioteca, desde el 85 hasta el 2021, muchos reportes que te sirven para, por ejemplo, identificar cuáles son los parámetros del acuífero que te permiten una mejor modelación. Esto es coeficiente de almacenamiento y transmisibilidad, ¿no? Para la calibración. Esta es una imagen del... Déjame ver un poco el tiempo. Ya voy, me quedan unos 10 minutos. Este es el modelo que igual. Y esta es la decretación del acuífero, ¿no? Esta es un poco la distribución de los parámetros. Aquí lo que quiero que noten es que este es el acuífero de la plana de Castellón. Estas son las celdas activas, ¿no? Estas son las inactivas y estas son las celdas de contorno. ¿Por qué? De nuevo, esta es la zona de Valle de Ucción, la zona súper explotada, ¿no? Sobreexplotada. ¿Por qué modelamos el acuífero no como depósito, sino con... Y en WIP se podría hacer como un flow de X maneras. ¿Por qué? Porque nos interesa hacer una modelación distribuida para analizar cuál es el impacto de las medidas, igual, por un tema de recarga hídrica es igual, el impacto de las medidas en esta zona, que es la zona sobreexplotada, y también en esta zona, que es la zona con mayor intrusión salina, ¿no? Por eso se hace un modelo de acuífero distribuido, por ejemplo. Cuando se hace una recarga, análisis de la gestión de recarga, no es recargar por recargar, un acuífero se tiene que analizar muy bien cuáles son los puntos de mejor recarga, con qué caudal, con qué reglas de operación tienes que recargar, y todo eso siempre es, bueno, cuando se tiene un caso como este, en el que se diferencia mucho una zona de otra, del estado del acuífero, es importante hacer como un modelo distribuido. Y bueno, bueno, acá solamente comento los puntos de control que se tienen para la calibración, ¿no? Lo que se busca es llegar, primero, reflejar el sistema actual del acuífero en el que este punto tenga, esta celda tenga valores cercanos a menos 50 de vertimiento freático. He registrado 6 puntos de control, los más importantes son este de acá, que es el Miramar, y este de acá, que es Silces. Es una zona, la zona sobreexplotada y la zona costera. Pero he tenido 6 puntos de control, ¿no? Y ya esta es la distribución del 2008. Fue una distribución adaptada de los parámetros, de la zonificación de los parámetros del acuífero, ¿no? Y solamente por comentar, para quienes estén interesados en el tema de la recarga, modelación, de medidas de gestión, que veo que hace mucha falta también en Guatemala, es importante identificar bien la regionalización de parámetros de un acuífero, ¿no? Para la recarga. Acá yo puedo mostrar la imagen, si no me claro, esta de acá. Bueno, estas tres casi muestran la distribución de la que se tenía en un modelo anterior. Y acá lo que se puede ver es que no hay hay una diferenciación prácticamente. Cuando uno trata de modelar un acuífero, uno no puede fingir la realidad. Modelar es tratar de representar la realidad de la mejor manera posible. O hay que ser realistas con la información de un acuífero, ¿no? Uno no puede saber cuánto varía de celda a celda o cada 1000 metros, algo que tengas pues súper implementado en tema de medición en el acuífero de parámetros. Uno no puede saber que varía tanto de celda a celda, ¿no? La idea principal es que para que tú identifiques zonas es esto, ¿no? Más o menos por litología un poco, por pruebas de bombeo por un lado, etcétera, ver cómo te diferencia por zona, zonificar bien el acuífero. Y esto es lo que se la información previa. Ese es el trabajo de ratón de biblioteca que les dije. Y finalmente se establecieron los puntos de control, después de un proceso un poco iterativo, calibró el sistema, se encontraron, bueno, estos 6 puntos de control están aquí, la data histórica de los pesómetros. Acá pueden ver que se
en zona de acá de Valle de Ucció, de menos 50, que es precisamente los que se buscaban, que están aquí, y ya con el sistema calibrado, vas a hacer la calibración superficial. Eso es un poco lo complejo de hacer modelos híbridos, ¿no? Pero son súper útiles, ¿no? Y una vez que calibras el tema subterráneo, tienes que pasar al superficial. Si tú ves que tu acuífero representa muy bien la realidad, pero tus embalses y tus volúmenes están pues por otro lado, que no reflejan para nada la realidad, es en vano tu modelo, o sea, no puedes hacer nada con eso. Igual, y estás modelando la parte superficial de tus embalses, tus volúmenes, y ves que cuadra muy bien como eso, ¿no? Pero ves que tus valores del acuífero en el punto de no menos 50, sino menos 20, como llegué a tenerlos yo, entonces ya sabes que no te va a servir, ¿no? Por más que no estás engañando un poco a la audiencia de que el modelo sirve. La idea es que se calibren ambos. Y en este caso en particular, lo que se hizo fue la suma de embalses de Arenosis y Char, para ver que también representaba el modelo, pues después en la calibración ya se demostró que representa muy bien, ¿no? Un poco los periodos de superávit, de sequía, de menos disponibilidad hídrica de los embalses, y calibrado tanto la parte superficial como la parte subterránea de tu modelo. Una vez que ya se ha hecho esto, bueno, yo adicionalmente, es un tema más por el tema de España, que allá se trata también de analizar las garantías de un sistema, me interesó también calibrar también las garantías de las demandas, las garantías de la demanda de riegos tradicionales, que es la demanda hacia aguas abajo, que no debería verse afectada con esta derivación de recurso hídrico sedentario, y también se calibró bastante bien. Ese es el plan hidrológico de Julcar 1521, ¿no? Histórico, y esto es lo modelado, ¿no? Hay una pequeña diferencia en cantidades, pero es bastante similar. Ya con el modelo o sea, medianamente calibrado, por así decirlo, podemos generar escenarios, ¿no? Y todos los escenarios generados son básicamente por tres cosas, ¿no? Curvas de operación que nos permitan analizar la mejor manera de utilizar esos caudales excedentarios, de balsa Arenos, de 65 a 100 hectómetros cúbicos, y nuevas presiones ambientales, ¿no? O nuevos caudales ecológicos, por así decirlo. Luego se hizo tampoco voy a detenerme mucho a aburrirlos con esto, pero aquí lo principal es analizar en un escenario, este es el original, luego hay escenarios en los que se analiza con la nueva capacidad arenosa y nuevos caudales ecológicos, luego el 3, 3A, 3B y 3C, 3B, 3C y 3A son con reglas de operación, que es importante que la recarga hídrica o el uso de caudales excedentarios tengan reglas de operación. Y luego el anual se identifica si es mejor que se abastezca en un periodo al año o es mejor que todo el año se abastezca, qué impacto tiene, si más M significa si también abastecemos a la UDA Mancofa, qué impacto tiene. Todo eso es un juego, ¿no? Un juego de modelación y ver qué impactos tiene. Entonces, una vez hecho eso, finalmente ya para la parte final, resultados. Acá los resultados son evidentes, ¿no? No quiero marearlos con todo este conjunto de gráficos. Acá hay dos zonas, las zonas de Mijares, que es de recurso hídrico, y la zona del Valle de Ucció, que es hacia donde se deriva. Entonces, desde donde se deriva, por ejemplo, significa que los suministros de los riegos tradicionales no han disminuido. ¿Qué significa esto? Que una vez que se deriva ese caudal excedentario, no hay una reducción importante. Los regantes aguas abajo no son afectados considerablemente. Y además se identifica que hay una reducción de los sobrantes del sistema Mijares. Esto uno tiene que identificarlo, ¿no? Porque si estás aprovechando recurso hídrico, ni modo que tu sobrante del sistema Mijares vaya a aumentar. Eso se tiene que identificar ahí. Y en la zona hacia donde se deriva el recurso hídrico, tiene que identificarse también que, por ejemplo, en la UDA del Valle de Ucció, que es agraria que sobreexplota el acuífero, hay una disminución muy importante del suministro por bombeo, ¿no? Desde 10,5, en los mejores escenarios hasta 4,2, que es, este es ya un escenario extremo que se probó solamente para demostrar la utilidad de una regla de operación. ¿Por qué? Porque en este escenario, como se puede ver en la siguiente gráfica, aunque esta es la UDA Valle de Ucció, acá pueden ver el suministro en el escenario actual, 18% tenían suministro superficial y 82% suministro de manera subterránea. A medida que se fueron implementando los escenarios, ven cómo van cambiando un poco, ¿no?, de orden, ya aumenta el suministro superficial y se reduce considerablemente el suministro subterráneo.
Y en este escenario AD, ven que ya un cambio radical, ¿no? Hasta el 22% del suministro subterráneo, de 82. Pero este cambio lo que sugiere en riegos tradicionales hacia aguas abajo es que hay una vulneración muy importante en las garantías, ¿no? Pasan de 40 de déficit decanual a 103. Estos anual, bianual y decanual son temas que no voy a detenerme a explicar porque son temas de criterios del plan de Júcar, de Utah, del mismo de España, que son criterios para asegurar la disponibilidad de recurso hídrico para una demanda, que lo tienen en cuenta en España siempre. Pero acá lo que se refleja es que los valores, cuando no tienen de gestión, y por eso la importancia, es que aumentan demasiado, fuera de los límites permisibles. Sin embargo, en otros escenarios, aunque cambia en menor medida, pero cambia radicalmente igual, de 82% de bombeos a 31%, los déficits, las garantías, mejor dicho, cambian, sí aumenta un poco de déficit, pero se mantiene dentro de los rangos tolerables. Y eso es lo que demuestra la investigación, que es factible. Luego, para un poco ya esta temática de esta ponencia, evidentemente los datos más importantes son los del acuífero, ¿no? Que se registra que lo que comenté al inicio, desde menos 47 metros que se tenía en promedio, o menos 46 en los dos últimos, para escenarios factibles, puede llegarse hasta inclusive valores positivos. Si se consiguiera el reemplazo de los suministros subterráneos también en la UDA Moncofa, no solamente en Valle de Uccio, sino también en la UDA Moncofa, y se tiene una derivación anual, de suministro anual. Se llegan a recuperar los 46 metros en promedio en los dos últimos años, y en cuanto a los valores de intrusión salina, por no entrar en números muy detallados, de valores de intrusión, ya llegan a valores positivos, ¿no? Es decir, ya a descarga hacia aguas, hacia el mar. En otras palabras, mitigar la intrusión salina en gran medida, ¿no? Y bueno, esos son los datos más interesantes e importantes de la investigación, ¿no? Que a través de esta recarga del acuífero de Plan de Castellón, de la balsa del Caire, o del análisis de la demanda, del análisis del recurso hídrico que no recarga directamente, sino reemplaza suministros de bombeo para que esto tenga un efecto inmediato en la recuperación del acuífero, tiene pues evidentemente resultados satisfactorios. Estos ya son datos un poco más analíticos, en los que se demuestra que a medida que hay más entradas en la balsa, los valores mínimos, estos son los escenarios, ¿no? Estas son las entradas en la balsa, y este de acá es los valores mínimos del acuífero. En el escenario 0, valores de menos 50. Ven cómo se recupera, ¿no? Hasta valores, digamos, a valores positivos. En cuanto a intrusión salina, de nuevo, ¿no? Estas son las entradas a la balsa, y esta es la intrusión salina, ¿no? Como desde valores de menos 40.000 metros cúbicos por mes, digamos a valores, este es el valor ya 0, y en este escenario en particular, 3A anual más M, llegamos a valores positivos, ¿no? O sea, ya prácticamente sin intrusión salina, y que a medida que las derivaciones aumentan, no hay una correspondencia directamente proporcional como se cree, ¿no? O lineal, mejor dicho, sino que no a medida que más tracedes a la balsa, va a haber una mejora en el Moncofa, la intrusión salina. Acá ya con este escenario se demuestra, sino que es el escenario más óptimo, este que está aquí. Esta gráfica lo que demuestra es que las garantías, los déficits, se mantienen constantes, ¿no? En este escenario que es el óptimo, pese a que hay mucha entrada a la balsa del Caire, del volumen excedentario para recargar el acuífero, las garantías se mantienen casi constantes, pero que hay un punto ya en el que se disparan, ¿no? Y eso lo que significa en otras palabras es que se necesita una regla de operación, no es cargar, no es trasegar por trasegar el caudal de excedentario. Esa demuestra la utilidad de una regla de operación. Puedes vulnerar las garantías y aumentar el déficit de los regantes hacia aguas abajo del punto de derivación, a punto que puedas crear tranquilamente un problema social tremendo, ¿no? O simplemente el proyecto sea inviable. Y luego, pues, los suministros a los riegos mixtos, que son los riegos hacia aguas arriba, solamente se disminuyen en un 0,5 hectómetros cúbicos en media, ¿no? En todos los escenarios, mientras que se aprovechan más de 30 hectómetros cúbicos por mes para poder recargar el acuífero y mejorar el estado, ¿no? O más que recargar el acuífero, reemplazar un poco el suministro subterráneo por suministro superficial de la zona. Y bueno, estas ya son las últimas gráficas, acá lo que se registra son las reglas de operación y los promedios en los embalses.
y las salidas a sistemas Mijares, ¿no? Se ve que se reduce a medida que los valores del acuífero van aumentando, ¿no? Y bueno, eso era más que nada la exposición de hoy día. Las conclusiones creo que ya ustedes mismos pueden sacarlas, ¿no? Que es factible el aprovechamiento de excedentes, que es conveniente trasegar caudales no solamente en épocas invernales, sino en todos los meses del año. En todos los escenarios la garantía de los caudales ecológicos fue del 100%. Esto no lo comenté, pero bueno, de todas maneras, los caudales ecológicos aquí, 100%. O sea, se cumple también con las restricciones ambientales que siempre ahora en España tienen mucho en cuenta porque hay muchos colectivos así, ambientales. Luego existe una correspondencia directamente proporcional entre los volúmenes trasegados y la reducción de intrusión salina. Los niveles pesométricos pueden recuperarse de 30 a 50 metros. Importante. La utilización de los volúmenes excedentarios también a la UDA Moncofa, ¿no? Es un poco parte del balance de la carga, permitirá una mejora considerable. ¿Por qué? Porque la UDA Moncofa es costera, ¿no? Y finalmente no considerar una regla de operación para la derivación puede perjudicar severamente las garantías del órgano, lo que tranquilamente puede inviabilizar cualquier proyecto de recarga, ¿no? Y bueno, las recomendaciones finales, pues hacer un análisis coste de un proyecto, ¿no? Siempre involucrar un poco el tema económico, en este caso no se hizo, porque no es parte de la investigación, pero mejores líneas más adelante sobre este proyecto, u otros que ustedes hagan, tienen que también involucrar estos costes con indicadores por metro cúbico. Luego también analizar la reducción por cambio climático y hacer un estudio tipo bottom-up. Esto yo se lo propuse a mis asesores, pero claro, eso sería alargar demasiado la investigación y cortar un poco líneas para otras investigaciones. Lo que esto quiere decir es que en la zona de Júcar, por ejemplo, los análisis tipo top-down, de análisis climático, en el que coges los modales y analizas la reducción, la reducción de recurso hídrico, tiene mucha incertidumbre. Entonces, UNESCO ha cambiado de enfoque y propone análisis tipo bottom-up. Luego se sugiere utilizar los mismos coeficientes del ITGE regionalizados y finalmente se recomienda también hacer un estudio de la gestión de la recarga del acuífero y la utilización y la utilización como embalses de agua, ¿no? Esto de nuevo es la reutilización de las aguas. A veces es muy compleja cuando se tiene que adaptar muchas edades. Entonces nosotros vemos a los acuíferos a veces como solamente masas de agua que están abajo de la tierra y no los vemos como embalses, ¿no? Realmente los acuíferos son embalses con ciertas características distintas, lugares donde se puede almacenar agua para utilizarlos en distintos momentos, ¿no? Entonces, este tema de cambio de enfoque, de construir infraestructuras grises, etcétera, puede ser reemplazada en cierta medida, sobre todo con el tema de cambio climático, que los extremos van a ser cada vez más importantes. Así que un poco el cambio de enfoque también siempre es importante para poder estudiar esto, ¿no? Así que esta ha sido mi exposición de hoy día. Creo que he cuadrado 45, 50 minutos exactos más o menos. Les agradezco por su atención, por el espacio y siempre publico cosas en mis redes sociales para quienes quieran por ahí estar en contacto para proyectos, otras ponencias. Y no quiero terminar esta exposición sin darles este par de herramientas. Primero que nada, estuve investigando un poco la información. Imagino que ustedes lo conocen mucho mejor que yo y no he encontrado los shapes de los acuíferos en Guatemala, cosa que me preocupa, ¿no? Y que posiblemente tenga algún vínculo también con todas esas noticias que hablan de la sobreexplotación, de que ya llevan muchos años de los acuíferos sobreexplotados. Tal vez no hay una gestión, tal vez más la gestión de los acuíferos en Guatemala. Quienes estén interesados en hacer investigaciones en esto, podrían utilizar muchos indicadores que sustenten y respalden esos estudios, ¿no? Y inclusive podrían conversar con las autoridades para darles a entender que realmente Guatemala es uno de los países, así como en España, yo esto lo utilizo en España, la costa mediterránea es uno de los países más influenciados por el cambio climático. Igual, estuve viendo en Guatemala, resulta que en Guatemala también es uno de los países, sobre todo en esa zona, en esa zona a ver, ya me perdí un poquito, acá está, esta zona del valle, del acuífero del valle de Guatemala, la zona metropolitana creo, es una zona de riesgo extremadamente alto, ¿no? Entonces es realmente preocupante.
Luego, en cuanto a la recarga de recurso hídrico, en los MARLOS, lo que le llaman Managed Aquifer Recharge, es importante que analicen también muchas herramientas internacionales, que lo que tienen que entender es que hay muchos estudios de recarga hídrica para financiar el recurso hídrico, para recargar acuíferos, mejorar su estado, y veo que en Guatemala aún no se ha desarrollado mucho esto, o no se ha registrado nada. Mi país también está en pañales prácticamente en esto. Hay muchos países que tampoco no tienen. Sería interesante, ¿no? Dentro de muy poco va a haber el simposio de acuíferos, de recarga gestionada de acuíferos, y sería interesante que también pues, ahí puedan participar. Y bueno, no mucho más que eso. Estos son los mapas que había visto de Guatemala sobre... es un mapa mundial que hicieron sobre cuál es el impacto que va a tener el abatimiento freático. Veo que Guatemala también está un poco involucrado ahí. Y acá tenía una última, que me pareció realmente súper interesante, ¿no? Estos son todos los países del mundo. Y me preguntaba, pues, el tema de los acuíferos de Guatemala, cuál es el estado, cómo están distribuidos. Y cuando veo los acuíferos transfronterizos, ¿no? Uno tapa esto y uno dice, ah, ya, esto está en Sudamérica, esto en África y esto en Centroamérica. Pero cuando uno se acerca, ve que la mayoría de acuíferos transfronterizos de Centroamérica están prácticamente en Guatemala. O sea, Guatemala, en teoría, es bueno, ustedes ya saben mejor que yo, es esta línea roja, esta transparencia que está acá. Entonces, casi todos los acuíferos transfronterizos de Centroamérica están en Guatemala. O sea, aquí la investigación en este tema debería ser fundamental, ¿no? Y si no se ha hecho hasta ahora, pues debería ser una nueva línea que ustedes como están abriendo líneas en esto, sería genial que lo impulsen. Y bueno, ya hasta aquí con mi exposición, yo creo que me pasó un poco, espero no verlos aburridos, y si hay alguna pregunta por ahí, pues yo encantado. Gracias, Francisco, por la presentación. Me disculpo por la cámara, creo tener unos pequeños inconvenientes, pero me muestro muy interesado realmente en cómo, en el caso de estudio que nos presentás, utilizaste la modelación para poder identificar elementos que permitieran favorecer el manejo del acuífero, que pues obviamente al igual que el acuífero del Valle de la Ciudad de Guatemala está siendo sobreexplotado. Pero una pregunta que nos hacemos nosotros también acá, Francisco, cuando generamos información de este tipo, es cómo podemos realmente hacerla llegar a los tomadores de decisiones, cómo nosotros podemos favorecer el entendimiento de este tipo de recursos para que esa estructura de gobernanza del agua a nivel de instituciones, pues obviamente puedan utilizarlos para promover intervenciones que contribuyan a contrarrestar esos efectos. Y en ese sentido, preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál es la legislación que contribuye en España a que las cosas se puedan dar de esta manera? Y si ese manejo de excedentes está legislado y si ese es esa oportunidad que los usuarios tienen para construir pozos a cierta distancia, digamos, de la desembocadura al océano, también está legislada de alguna manera, y cómo eso puede sumar a que teniendo un análisis como el que presentás, pues pueda favorecer al manejo de ese acuífero. Gracias, Hernán, por la pregunta. Francamente, como que un poco has dado en el clavo de un poco la exposición, porque lo que preguntas es un poco lo que yo iba a comentar, ¿no? Cuando yo voy a España a hacer mi máster, uno de los principales objetivos que tuve es, como ya tiene algunos años de experiencia aquí en Perú en recursos hídricos, ver cómo han hecho ellos para mejorar tanto en temas de recursos alternativas, cómo lo analizan, desde qué enfoque, etc. Entonces, lo que yo vi en España es una situación súper vinculada al tema legal. En España, como pertenece a la Comunidad Europea, en resumidas cuentas, o en palabras muy sencillas, la Comunidad Europea, el framework, saca una ley, que dice leyes de la Comunidad Europea, para todo, inclusive para recursos hídricos, para la calidad que tiene que tener
el agua que proviene de la reutilización para recargar un acuífero, de cómo tiene que estar el estado de los acuíferos. Si no tienes suficientes EDARES, te multan. La Comunidad Europea emite muchas normativas, ¿no? Sustentadas en ciencia, obviamente. Y eso cada país de la comunidad lo adapta. En el caso de España, ellos lo han adaptado, yo he leído la normativa, y si es que ellos no cumplen con la normativa, son multados por la Comunidad Europea, como en algunos casos ya ha sido multado, sobre todo en temas de tratamiento de aguas en comunidades alejadas, ¿no? Entonces, lo que he visto en España, esa transición que han tenido desde un punto en el que sobreexplotan las masas de agua y hasta otro punto en el que ahora hay muchos realmente simposios de acuífero, de reutilización de agua, etcétera, es principalmente tema normativo, ¿no? Bueno, no pueden haber adaptado muchas normativas de la Comunidad Europea y las han implementado dentro de sus confederaciones. Cuando ya tienen normativa, cuando ya estamos hablando de multas, algo para decir también en paralelo es que hay muchas investigaciones que han utilizado los productos climáticos globales. Cuando uno analiza el sistema actual y te dice, y a un tomador de decisión, le dices, oye, mira, este es tu sistema actual, ¿no? Es porque como esta investigación, tu modelo de situación actual está sobreexplotada, todo el tema. Pero ¿qué va a pasar de acá a 5 años? De acá a 10 años, de acá a 20 años, a 25 años. Cuando haces esas investigaciones y las respaldas con ciencia, ya le estás dando una idea de qué es lo que puede pasar en el futuro al tomador de decisión. Entonces, evidentemente, y seguramente pasa en Guatemala también, como pasa en Perú, como acá hay una perspectiva cortoplacista, ¿no? De que como no va a ser mi gobierno, lamentablemente también es un tema político. No va a estar en mi gobierno, no me preocupo por eso, sino me preocupo por las medidas que se pueden hacer en 5 años. Y los temas de acuíferos estamos hablando muchas veces de impactos que se va a largo plazo, ¿no? Lo más importante, lo que yo he visto que puedo hacer en Perú y en Sudamérica es primero trabajar con normativa, primero que nada, trabajar con normativa e ir a los tomadores de decisión y demostrarles, ¿no? Que no es necesario que se tomen 2 o 3 años y contraten un panel de profesionales, expertos iniciar de ser una normativa, ¿no? Hay mucha normativa muy buena que puede ser adaptada desde Europa, ¿no? Y que son investigaciones bien respaldadas, que pueden ser adaptadas en Perú. Eso como que facilita un poco el trabajo a los tomadores de decisión y eso siempre como que motiva un poco. Y lo otro es, evidentemente, hacer trabajo de investigación, ¿no? Internacionales se invitan a los tomadores de decisión, a los gobernadores, etcétera, y se les dice, oye, mira, este es el sistema actual, y según estas predicciones, el recurso hídrico se va a reducir en tal, y el acuífero va a ser sobreexplotado, va a haber subducción, etcétera, y les expone las consecuencias, ¿no? Esa es la palabra clave, consecuencias, casi siempre tiene un impacto un poco estremecedor, no solamente en el tomador de decisión, en la población también. Y cuando se los pones a la población, ya evidentemente el tomador de decisión ya no piensa en un tema cortoplacista, que no trata de satisfacer a la población. Entonces, por eso hace poco también un colectivo ambiental, ¿no? O sea, no hubo tomador de decisiones ahí, era un colectivo ambiental donde mucha gente está involucrada en hacer entender a los tomadores de decisiones que hay cosas que se necesitan cambiar, ¿no? Un poco al igual que ustedes, ¿no? Que son una fundación que abre este espacio, que difícilmente haya ahora tomadores de decisiones, pero que como estos espacios sirven para dar un poco a entender cuál va a ser la problemática futuro, el tema del cambio climático, y finalmente pues todo eso llega a esas manos y se toma en cuenta. Eso es lo que más o menos he analizado. No, muchas gracias, de verdad, definitivamente, y creo que estamos en sintonía al respecto de lo que comentas, porque resulta que la sobreexplotación del acuífero trasciende instituciones y gobiernos, ¿verdad? Entonces ahí es importante por eso tener obviamente legislación que perdure en el tiempo y que permite sostener acciones de intervención que contribuyan a favorecer un acuífero que está siendo sobreexplotado. Y en ese sentido preguntarte, porque nos han hecho la pregunta, es de qué utilidad entonces puede tomar un índice, por ejemplo, de explotación, si hay algunos se cortó un poco el audio, Héctor. ¿Qué utilidad? No sé si me escuchas. Sí, ¿qué utilidad? ¿Qué utilidad puede tener en este contexto un índice de explotación? Si podrías hablarnos más al respecto
de cómo se puede utilizar ese índice y qué importancia tiene para poder también denotar esas consecuencias que un acuífero pueda tener en condiciones de sobreexplotación. Claro, el tema del índice de explotación es un índice muy, muy sencillo. Es básicamente analizar lo disponible, o sea, cuánto recarga en el acuífero y cuánto estás extrayendo. Básicamente es eso, pero es un índice muy potente, uno de los más potentes en cuanto a planificación hidrológica subterránea en España. Cuando tú planificas, acá lo hacen en España lo hacen cada 6 años, cuando se planifica, tienes un plan de confederación hidrográfica, tú en el escenario actual tienes que dar tu índice de explotación del acuífero, que digamos cerca de 1. Pero tú, en tus escenarios futuros, tienes que demostrar al ente regulador, en el caso del MITECO de España, que bajo las gestiones que vayas a tener, tu índice de explotación del acuífero no tiene que ser mayores a 1. Pueden ser mayores a 1 en escenarios extremos, de, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Pero cuando no es mayor a 1, entonces significa que no estás teniendo suficientes medidas para que tú planifiques bien tu recurso hídrico. Entonces, este índice, que es un índice muy, muy pequeño, muy, muy sencillo, tiene gran relevancia porque si el índice te sale mayor a 1 en tu planificación hidrológica, es como que una medida que tú le puedes decir al tomador de decisión, a ver, mi índice me sale mayor a 1. Yo necesito medidas que me permitan afianzar el recurso hídrico y mejorar el estado de la... Vale decir, reutilizar, puedes recargar con agua subterránea, con agua desalinizada, puedes reemplazar o utilizar caudales excedentarios. Si implemento estas medidas, mi índice de explotación va a ser menor a 1. Y eso te permite garantizar el recurso hídrico, al menos, o mejorar el estado del acuífero, ¿no? Por eso es muy, muy sencillo, pero muy potente. Es siempre importante que lo tengan en cuenta para las modelaciones. Excelente, Francisco, muchas gracias. Pues en realidad muy contentos de haber escuchado el caso de estudio, de conocer cómo realmente se puede utilizar la modelación para tomar decisiones y encontrar obviamente intervenciones que favorezcan a contrarrestar los escenarios que planteaste, ¿verdad? Y que pues obviamente predicen lo que pueda llegar a pasar en condiciones de intervención actual. Y eso creo que es importantísimo. Al final, conocer un poco al respecto de lo que pueda pasar bajo ciertos escenarios es importante para poder planificar de mejor manera el recurso hídrico y pues en definitiva el recurso subterráneo. Entonces, en ese sentido, darte las gracias, Francisco, por la presentación, por la excelente presentación que nos has permitido escuchar el día de hoy. Indudablemente vamos a estar atentos de tus publicaciones y de tus investigaciones. Creemos que en Guatemala nos hace falta también conocer más al respecto de nuestro recurso subterráneo y en función de ese conocimiento, pues obviamente poder promover a todos niveles, ¿verdad? Intervenciones que contribuyan a contrarrestar el problema pues como sabrás, es también muy serio y tan serio como ciudades grandes y urbanizadas de Latinoamérica. Así que te doy nuestro más sincero agradecimiento y a los compañeros y participantes también que nos acompañaron en este espacio. Muchas gracias por estar siempre acompañándonos durante estas semanas. Estén por favor atentos de los siguientes webinars y actividades que tendremos que están relacionadas siempre al tema de agua, de recarga, de sobreexplotación de acuíferos, porque creemos indudablemente que el conocimiento, la democratización del conocimiento, principalmente a nivel de estos temas que no son tan comunes y tan fáciles de acceder, pues ayuda indudablemente para entender la problemática y tomar soluciones al respecto. Así que muchísimas gracias a todos y de nuevo, Francisco, muchas gracias. Un saludo fraterno desde Guatemala para vos. Muchas gracias por el espacio a ustedes y siempre cuenten conmigo para extra y cualquier otro tema que necesiten. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ah, ahí estamos, Héctor. Permíteme. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo. Permíteme, solo tengo que no había cortado la transmisión. Ya estuvo.